Pues gracias a todos. En esta segunda mesa redonda, con estos invitados de lujo, vamos a tratar un tema muy sensible, muy interesante, precisamente en el contexto de lo que ya nos ha enseñado Félix, que es ética y liderazgo en un mundo digital y un contexto actual, ¿no? Entonces, voy a empezar directamente por José Luis. José Luis, con cadenas como COPE, 13TV, o sea, sois líderes en sector telecomunicaciones, sois la fuente de información de millones de personas. En un contexto actual de guerra de conocimiento, guerra de medios, guerra de información, habiendo miles de noticias que quieren ser la portada, que quieren tener su minuto de gloria, ¿cómo lo hacéis para decidir qué 9, 10 noticias son las que se merecen ser precisamente esta portada? Bueno, lo primero, buenos días a todos. Gracias, por supuesto, a Exponentia, a mi admiradísimo Juan García, gracias por invitarme, además, a venir a Valencia, que siempre es un lujo. La pregunta está muy bien tirada, hasta el punto de que en la primera clase del primer día, cuando doy a los alumnos que estudian en el CEU el máster de televisión en el que doy clase, esto es lo primero que les cuento. Siempre les digo, el problema o el mayor problema que vais a tener cuando lleguéis a una redacción es saber qué noticias seleccionar y cuáles son verdaderamente noticias. Esto evidentemente no se hace de la noche a la mañana. Necesitas, como se mencionaba antes, un expertise, necesitas ser un poco friki de la información. Decía Gonzalo que él tiene la suerte de trabajar en el entretenimiento y que el entretenimiento te conecta con lo mejor del ser humano, con el momento que más estás deseando. Yo trabajo con noticias, muchas veces nos pasa lo contrario, conectas con aquello que a la gente no le acaba de apetecer en muchas ocasiones, ¿no? De hecho, y es algo de lo que tenemos que sacar conclusiones y estudiar con profundidad, está descendiendo de una manera muy preocupante el interés de la población por las noticias. Por tanto, primero es esa expertise y ese trabajo diario. Buena parte de mi tiempo se va en leer, preguntar a quienes sabéis de las cosas de las que vamos a hablar, a informarte, para después entender y poder explicar las cosas. Esa es la primera parte de ese trabajo. Luego, evidentemente, hacemos muchísimo trabajo de investigación de mercado de todo tipo. Yo viniendo en el tren, igual que Gonzalo estaba terminando su presentación, yo estaba mirando el minuto a minuto de mi programa de anoche. Qué pasó en cada minuto, qué estaba haciendo la competencia, comparando por qué puede ser, qué tema estábamos tocando, ¿no? Y en tercer lugar, un paso que todavía tenemos que dar y que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando aquí en esta mañana, ¿no? Tenemos que llegar a dar el cambio de analizar lo que hacemos en función de lo que la audiencia nos dice, y ese siguiente paso es analizarlo y tomar decisiones en función de lo que la audiencia hace. Ese es un paso en el que algunos estamos muy implicados, algunos van muy por delante, pero cuando yo estudiaba, por ejemplo, en el MIT, me di cuenta que otras industrias están mucho más avanzadas que la industria de la comunicación, no tanto en la IA generativa, que también, sino en la, digamos, inteligencia artificial predictiva, que nos ayude a conocer mejor qué es lo que la gente quiere conocer. Con todos los riesgos también desde el punto de vista de la ética, incluso que ello conlleva, ¿no? Esa pregunta se le hicieron, por ejemplo, al responsable de la BBC, y él decía, bueno, es que el algoritmo también puede conllevar, también puede encerrar la manera de ser de la BBC. Es decir, no solo dar lo que la gente quiere, sino lo que la gente quiere en función de los parámetros de tu propio medio, ¿no? Muy interesante, José Luis. Es verdad que la inteligencia artificial tiene estos pequeños sesgos o vallas que comentamos de información que dependen precisamente de los datos. Entonces, siendo empresas que trabajáis con tantísimos volúmenes de datos, resulta muy interesante saber cómo lo hacéis vosotros. Muchísimas gracias. Eva, pues en el Instituto de Gobernanza Empresarial estáis buscando siempre, ¿no?, la formación, cooperación de líderes en competencias muy importantes, ¿no?, para estos perfiles. ¿Qué valores esenciales se transmiten en el IGE que deben adquirir todos los consejeros para convertirse en estos buenos líderes? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Juan. Juan, que ha pasado por la acreditación, creo que sabe muy bien en primera persona qué es lo que requiere un consejero, un empresario, para llevar a la práctica unos resultados empresariales que, además, hoy en día, con la creciente regulación, yo creo que aquí hay un montón de empresarios que están sujetos a los dictados de los principios y criterios, entre otros los ESG, los medioambientales, sociales y de gobernanza,
de los que no nos podemos sustraer, de los que a todas las empresas tengan el tamaño que tengan, les van a ser requeridos, bien porque trabajen con la administración, bien porque tengan que una entidad financiera acompañarles en un proyecto de inversión. Yo creo que hoy en día los empresarios tienen claro que tienen que ser transparentes, que tienen que rendir cuentas, que tienen que someterse a la ley, que tiene que haber un equilibrio de poderes en su organización entre los accionistas, entre el órgano de gobierno, entre los ejecutivos, porque todo el mercado, todos los grupos de interés están viendo minuto a minuto qué es lo que están haciendo. Y cualquier incoherencia pasa factura al valor de su acción o a que cualquier persona dejemos de consumir o comprar sus productos y servicios. Por tanto, yo creo que a pesar de que las empresas en épocas pasadas fuimos quizá o fueron quizás las que originaron algunas de las crisis por malas praxis, se ha dado la vuelta a la regulación de tal manera que hoy en día yo creo que han generado o generan, y sobre todo después de la pandemia se vio en los índices de confianza, que las empresas realmente aportan un valor a la sociedad, que son súper confiables y desde luego que están haciendo las cosas muy bien, porque no queda otra. O sea, ya realmente no nos queda que cumplir de verdad con diligencia, con absoluta dedicación y con absoluta lealtad nuestras funciones. Y eso implica estar muy formados, muy preparados, muy al día. Ser empresario, ser consejero es una profesión de altísimo riesgo. Cada vez Hacienda deriva más la responsabilidad y ha encontrado un filón para derivar de responsabilidades a los empresarios, y yo creo que justamente lo que está haciendo el colectivo empresarial es hacer muy bien su trabajo, porque no le cabe otra. Si hoy hablamos de gobernanza, hoy no es un buen día para hablar de equilibrio de poderes en España ni para hablar de gobernanza. Pero yo creo que las empresas sí que estamos cumpliendo, sí que estamos dando la talla, y creo que además no nos queda otra fórmula para afrontar el futuro. Así que de momento en esas estamos. Muchas gracias, Eva. De hecho, muy interesante que en tu contestación los valores, ese corazón, ¿no?, del empresario, la contestación es atemporal. No tiene que ver con el momento tecnológico, desarrollo que tenemos ahora. Esos valores se mantienen. Muchas gracias por la respuesta. Javier, en vuestro papel de interconectar a las empresas y los profesionales, una de vuestras tareas es precisamente aportar transparencia, ¿no?, entre ambas partes. ¿Cómo hacéis a día de hoy, a nivel ético, que se asegure que se efectúe una correspondencia ética, una correspondencia correcta entre lo que buscan ambas partes, el profesional y la empresa que contrata? Te cuento lo primero, mil gracias como toda Exponentia y sobre todo también pues el formato que dais, ¿no? Que además cuando me llamó Juan me dijo, es que queremos ser transmisores del conocimiento, ¿no? Y lo queremos hacer con pequeñas píldoras, intentar aportar desde nuestra terreta, ¿no? Que eso, pues oye, además fueron palabras textuales que soy fan de eso, sobre todo cuando has dado vueltas por ahí y dices, bueno, qué bueno tenemos, ¿no? Y ella también lo decía. Respondiendo un poco a tu pregunta y en colación con todo lo que hemos estado viendo, básicamente desde nuestra actividad nosotros tenemos que asegurar esa ética, básicamente confidencialidad, es clave en nuestro sector, trabajamos con personas y con información muy susceptible y se basa en la confianza, el que recurran a nuestros servicios, ¿no? Porque somos buscadores de talento, como digo yo, ¿no? No me gusta nada la palabra headhunter, que se oye por ahí y demás. Yo digo que hacemos fresh hunting, ¿eh? Copiando a un banco muy famoso, porque siempre se nos ha visto como muy lejanos, muy serios, que tenemos que serlo y demás, y dando eso, pero te diría confidencialidad básica, imparcialidad. O sea, nosotros tenemos que mantener la objetividad en todo momento del proceso de selección, asegurando la diversidad, la inclusión, cualquier tipo de sesgo a todos los niveles. Nuestra labor es hablar con las dos partes y mantener esa imparcialidad y objetividad en el proceso de selección. Yo siempre digo que nosotros podemos hacer búsqueda de talento, o podemos hacer selección. En el momento en que haces un proceso de selección, es un proceso de comparación. Con lo cual, tú comparas especificaciones técnicas, las hard skills, ¿vale?, y las competencias blandas, ¿no? Ahí es un poco donde te puedes diferenciar un poquito más, que creo que es clave. Bueno, a veces te vienen esas competencias técnicas muy sesgadas con alguna soft skill y alguna variable que nosotros tenemos que decir con otro aspecto que quería comentar, que es la transparencia y la honestidad. Muchas veces a nosotros nos piden, a mí me gustaría esto. Y digo, pues mira, todavía no lo hemos podido clonar,
o no lo hemos podido generar, ¿vale? Todo llegará, pero hay cosas que a veces no existen y hay que hablar porque también nosotros somos referentes del mercado, tenemos un conocimiento muy amplio y podemos decir, eso está, eso existe, esto no existe, ¿no? Y ahí el intentar romper barreras y sesgos, que es una palabra muy importante en nuestro sector, que somos humanos y vamos con todo ello. La inteligencia artificial pues seguramente algún día tenga sesgos, no lo sé. Creo que ya los tiene, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un defecto del ser humano, no lo traslademos a la maquinita, ¿vale? Entonces, es decir, nosotros somos capaces de intervenir directamente. Siempre decimos, las empresas las forman las personas, ¿vale? Ahora son las personas, la tecnología y muchas cosas más. Pero no dejemos de dar nuestra impronta a todo eso. Entonces, te diría, y resumiendo, confidencialidad a todos los niveles, imparcialidad y objetividad asegurando que hay un proceso de selección objetivo y luego toda la parte de honestidad y transparencia, tanto con una parte como con otra. A mí me gusta dormir muy bien, a mí me gusta que no me atropellen por Valencia diciendo dónde me has metido. Hay que hablar bien y claro con las dos partes, tanto con la empresa como con el candidato. Somos personas, trabajamos para personas, cambiamos vidas, tenemos la... Yo estoy muy orgulloso de que con mi trabajo impacto directamente en la sociedad. Puedo conseguir que pues, una persona cambie de jefe, porque normalmente la gente se va de su jefe, no de la empresa, ¿vale? Por otro lado, pues podemos mejorar la calidad de vida de ciertas familias, podemos ayudar a la conciliación, podemos cumplir sueños profesionales de la gente y eso es una maravilla, el poder impactar así directamente en la sociedad. Muchísimas gracias, Javier. Pues José Luis, la siguiente pregunta va para ti y es un tema de actualidad precisamente con las herramientas que ha comentado Félix. Si actualmente tenemos redes sociales, todo el mundo tiene acceso a redes sociales, que ya no solo son un medio de comunicación, sino que a veces son incluso una fuente o única fuente de información para muchas generaciones. A día de hoy cualquier persona puede verter fake news, puede verter información hecha a base de fotografías generadas con inteligencia artificial. ¿Cómo lo hacéis para luchar contra esta desinformación? Bueno, yo primero, cuando estaba escuchando a Félix, me estaba entrando un temblor de piernas absoluto, porque hay algunas que ya las conocía, pero hay otras que van todavía mucho más lejos de lo que conocíamos, ¿no? Pues fíjate que yo creo que aquí, para nosotros también, digamos, las redes sociales son también una fuente de información, pero a la que tienes que acudir con todas las prevenciones con las que acudes a cualquier otra fuente de información, pero incluso un poquito más, precisamente por esto que estamos comentando. Hay una de las frases que se repite mucho en las redes sociales fundamentalmente y que se utiliza para tratar de denigrar a los, digamos, medios tradicionales, que a mí me encanta que la utilicen, utilizarla todo lo que queráis. La frase es: esto no lo verás en los medios tradicionales, esto no lo verás en los periódicos, no lo verás en las televisiones. Joder, claro, no lo verás porque a lo mejor y muy probablemente no es cierto. Y esa es nuestra diferencia. Y en eso es en lo que tenemos que pelear. Por eso yo siempre digo que para conseguir recuperar ese interés por la información que os decía que se está perdiendo, en el fondo se trata de volver a lo más esencial del periodismo, que es el rigor, que es confirmar las noticias, que es detectar cuando intentan colarte una noticia falsa. Tenemos que tener en cuenta que en las redes sociales se difunden mucho más y llegan mucho más lejos. Esto lo demuestra también un estudio del MIT de hace ya unos años, pero que analizaron cientos de miles de mensajes en Twitter entonces, hoy X, y llegaron a la conclusión, establecieron que las noticias falsas se difunden hasta un 70% más, porque son más llamativas, porque la gente busca que se la conozca llamando la atención. Incluso en muchas ocasiones, por simple despiste, recibimos una noticia, no confirmamos si es falsa en nuestro propio entorno más cercano y a veces la retuiteamos. Bueno, pues eso es lo que nos estamos encontrando ahí fuera. Y precisamente, si en el principio de las redes sociales era todo como qué bien, ya no vamos a tener esos intermediarios malvados que eran los medios de comunicación, ahora vamos a conocer la verdad, y el péndulo estaba en este lado, poco a poco va volviendo al péndulo de, oiga, no, yo necesito alguien en quien confíe, que me transmite las noticias, lo que pasa, lo que está ocurriendo, y que yo le crea. Porque aquí, en este otro lado, hay alguien que cuenta la verdad, pero también hay mucha gente que trata de manipularme. Bueno, pues poco a poco yo creo que se está volviendo el péndulo está volviendo a ese lado, pero también tenemos que hacer, los medios de comunicación, esa parte de autocrítica. Es verdad que a veces nos hemos dejado arrastrar. Y se ha buscado el clic fácil y se ha buscado la manera también nosotros de jugar a ese juego que no era el nuestro. Por tanto, yo creo que tenemos que volver a lo que ha sido siempre el periodismo tradicional para volver a ganarnos la confianza del público.
Muy interesante ver cómo, de nuevo, ¿no? Igual que habéis comentado en la anterior ronda de preguntas, los valores y la ética es lo que nos permite mantener esa fiabilidad, ¿no? Esa confianza del público, independientemente, de nuevo, de las tecnologías. O sea, muchísimas gracias por contestar, José Luis. Y voy a por ti otra vez, Eva. En Elige apostáis por un modelo de liderazgo que respete mucho la diversidad cultural dentro de las empresas. ¿Cómo crees que sería la mejor forma para un líder de hacer frente precisamente a esta diversidad cultural que nos está brindando la globalización en nuestras empresas? Pues a ver, yo creo que predicando con el ejemplo. Por eso justamente lo que hacemos es que los propios órganos de gobierno de las compañías integren esa diversidad. Si solo está la propiedad, pues que introduzcan consejeros independientes. Si tienen miedo de perder ese poder de decisión, pues pueden hacerlo a través de un consejo asesor. Pero entendemos que la diversidad debe estar presente, efectivamente. A veces tomar decisiones entre gente muy poco similar es más complejo, pero también es muy enriquecedor y, por tanto, yo creo que es, desde luego, innegable. Hay varias cuestiones. Se habla de que los propios, no solamente diversidad de género, que ya estamos muy acostumbrados a escucharlo. Por cierto, también los consejeros hombres tienen acceso en empresas, que parece que solo las cotizadas podemos entrar las mujeres, y no, en todas las compañías hay posibilidades para todos. Nos tenemos que preguntar, porque ya hay CEOs que son inteligencia artificial, ¿para cuándo el consejero inteligencia artificial? Estoy segura de que quizá llegue antes que cubramos la cuota las mujeres, pero bueno, ahí lo dejo. En cualquier caso, no solamente género, no solamente edad, también procedencias geográficas. Se dice que hay dos corrientes, que no hay que replicar en un consejo un comité de dirección, no hace falta, o sea, tú tienes que ver en función de la compañía y los próximos años qué estrategia va a llevar a cabo, tiene que componer un consejo lo suficientemente variado. Si tus próximos años, tus retos van a tener que ver con la internacionalización en determinados países, pues es probable que a lo mejor incorpores un consejero de esos países, te puede venir muy bien. En definitiva, estábamos muy acostumbrados a abogados del Estado y a economistas, algunos ingenieros en empresas de construcción. Yo creo que hay que abrir muchísimo la mente, que hay que incorporarlos y que desde luego se tiene que empezar desde arriba, porque si no solamente cumpliendo con los planes de igualdad tenemos que empezar a demostrar que tenemos esa diversidad de edad, de género por departamento, sino que creo que debemos, que además es que es necesario para poder abordar los retos que tenemos, hay que salir de la propia compañía y tenemos que incorporar a gente de fuera. Qué interesante ha sido las primeras ponencias. Piensen ustedes si tuvieran a ese tipo de perfiles incorporados en su compañía para debatir sobre la estrategia futura de la misma, para supervisar o controlar la marcha de la compañía. Yo creo que para eso hace falta estar preparado, hace falta una sistemática, hace falta rodearte de los mejores, hace falta saber cómo hacerlo. Pero sí que creo que no depende del tamaño de la compañía, depende de la madurez y dónde quiera llegar y cómo quiera llegar la empresa. Entonces, yo animo a que de verdad le peguéis una vuelta y intentéis aprovecharlo, porque el mundo cada vez es más complicado, más complejo y yo creo que vamos a necesitar mucho más talento a la hora de profesionalizar y tomar las decisiones que tanto impacto van a tener en la marcha y en la sostenibilidad futura de la empresa. Muchísimas gracias, Eva. De hecho, construyendo sobre tu pregunta, voy a preguntar a Javier. En WeExecutive os presentáis como una empresa en la que las personas están en el centro. Ya no solo con vuestros clientes, incluso en vuestro propio equipo. Como comentaba Eva, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento en que hay mucha diversidad, pues, de género, de culturas. ¿Cómo lo hacéis dentro de WeExecutive para encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre las diferentes necesidades que necesitan el puesto de trabajo, diferentes perfiles? ¿Cómo lo hacéis para que todos estén en equilibrio, para que todos estén cómodos? Vale. Te cuento un poco, porque además está como muy manida, ¿no? Lo de personas en el centro. Nosotros cuando hablamos de personas en el centro es que los que tienen que estar en el centro son los empleados. O sea, ni empresas, ni candidatos y demás, porque entendemos, sobre todo ya cuando estás muchos años, que la gente suele desatar su potencial cuando realmente les das autonomía, ¿vale? Entonces ahí ya te estoy metiendo una variable. Si contratas gente responsable, normalmente la gente responsable la puedes empoderar y le puedes dar autonomía, con lo cual realmente es cuando ellos pueden desatar su potencial. Entonces nosotros todo lo que construimos, cualquier política que nosotros hacemos dentro de la compañía, es pensar en el empleado. En una empresa industrial es diferente a una de servicios, la nuestra es de servicios, para que te hagas una idea, es decir,
cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Nosotros el concepto oficina tiene que... Hablamos mucho del concepto wow, ¿no? Por la W que tenemos por ahí. La oficina tiene que ser un sitio donde te apetezca ir. Gestionamos por objetivos. Es decir, los objetivos, si eres responsable, los cumples. No necesitas un micromanagement. Con lo cual tú puedes ya hacer una gestión del management a otro nivel, más estratégica, más a medio plazo, más de valores, más de cuando haces una evaluación del desempeño, que cada vez las tienes que hacer más ad hoc, porque por la diversidad gestionas muchos tipos de perfiles, de esa evaluación del desempeño para decir, no, bien, mal, has llegado, no has llegado, check, no es. De ahí tiene que salir un plan de desarrollo profesional, es decir, porque si no esa persona se va a ir de tu empresa. ¿Vale? O tú eres capaz de evolucionar a la gente o de construir una vida con ellos. Aparte, no nos engañamos, no hay empleados para toda la vida. Yo no me voy a jubilar en esta empresa, seguro. Mi jefe lo sabe. Eso dije. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo mismo, lo que vamos a intentar es, voy a hacerte la vida lo más divertida posible, donde yo te dé algo y te aporte y tú me des. Con lo cual, te meto la variable de responsabilidad, de empoderamiento, de intentar gestionar con políticas que apoyen la flexibilidad, que es bidireccional, que a veces se nos olvida. Oye, yo a veces necesitaré tirar un poquito más de ti, pero otras veces tú necesitarás tirar un poquito de mí. Si todo el mundo y es responsable entiende la flexibilidad como algo bidireccional, es muy fácil. La comunicación, o sea, de verdad, hablar es mágico, ¿vale? Y hablar soluciona muchos problemas. Y anticiparse a los problemas es lo que hace un buen líder, ¿vale? El liderazgo es la capacidad de influir, que no manipular, ¿vale? De influir a un grupo de personas para llevarlos a un objetivo común. De ti depende que además se lo pasen bien por el camino y no sufran. O sea, y eso hace que la gente pues te apetezca estar contigo. Yo siempre lo digo, yo iba al colegio encantado y tenía que estudiar, pero esperaba el recreo. Y mis amigos son mis amigos del colegio. Entonces, yo intento construir ese tipo de ecosistemas donde, pues por supuesto, hay esfuerzo, hay notas, hay que superarse, hay objetivos, hay que seguir avanzando, hay un acompañamiento, pero lo que construyes por el camino es lo que queda. Y yo creo que si todo el mundo, al final, trabajase para que algún día alguien que se encuentre con amigos, familiares, descendencia vuestra, diga, yo trabajé con tu padre y me lo pasé teta. Y además me enseñó. Eso es la fase legado, ¿no? De la pirámide de Maslow, ¿no? Que a todos nos gustaría que en algún día. Pues eso es lo que estamos intentando. Bajándolo a detalle, te diría, nosotros, formación continua, clave, o sea, señores, y además los que cada vez somos más mayores, más presión todavía, porque se habla mucho de entornos buca, pues estamos en rebuca, ¿vale? O sea, por 10. Entonces, eso es una presión añadida a generaciones de distintos niveles donde es una autopresión para hacerlo, con lo cual la empresa tiene que ser un vehículo de transmisión del conocimiento y de formación. Apoyados en la tecnología. Venimos de un sector donde la tecnología era como no se le veía encaje, ¿no? En un sector como el nuestro. Bueno, nosotros ahora mismo la tecnología nos hace muchísimo más eficientes. Estamos trabajando y además eso atrae generaciones seniors de mi sector como a generaciones juniors de mi sector, que ellos puedan tener unos sistemas basados en inteligencia artificial, generar contenido de valor con una creatividad basada en la experiencia, ¿vale? Te puedo poner muchos ejemplos. Tenemos temas de advocacy tools, tenemos un tema de inteligencia artificial para criba por OCRs, parsers, test kernels, etc. Tenemos todo el recursos humanos va hacia el dato. Todo lo que se pueda medir se puede mejorar. Ahora mismo toda la parte de advisory, el poder meter métricas en personas que te ayuden a tomar decisiones, escucha activa. O sea, nosotros ya no hacemos una encuesta de clima cada 2 años. O sea, nosotros hacemos NPS mensuales, una sola pregunta y una encuesta de clima al final de año. Necesito saber que hay comunicación constante y, sobre todo, plantear proyectos de carrera profesional, no secuestrar a nadie con cláusulas que no tienen ningún sentido, porque eso es gestionar con miedo, sino gestionar basado en la confianza, con una comunicación activa muy abierta y que a partir de ahí, oye, poder dar las gracias a una persona cuando deja de estar en tu proyecto y se va a otro proyecto y agradecerle los servicios prestados y poder tomarte mañana un día, porque la vida es muy larga y seguramente te encuentres. Más si vives en Valencia, seguro. ¿Vale? Entonces, no sé si te he respondido más o menos, pero por ahí vamos y nos lo estamos pasando muy bien. Totalmente, Javier. Pues vamos a ir ya por la última pregunta y va a ser para ti, Eva, ¿vale? Va para ti, Eva, sí.
Tú que tienes mucho contexto, mucha sensibilidad del momento empresarial, ético que vivimos, si a un líder actual tuvieras que darle un consejo de tu propia cosecha sobre cómo integrar las decisiones, responsabilidades éticas en su contexto y decisiones empresariales, ¿qué consejos le darías en su día a día? A ver, no soy yo. Yo creo que cada uno se puede dar el consejo a sí mismo y seguro que se lo da mejor. Pero bueno, yo sí que creo que hoy en día tienes que tener un índice de coherencia entre lo que sientes, lo que piensas y lo que dices, porque al final vivimos en una época absolutamente transparente y creo que cada una de las decisiones que tú tomas tiene un impacto y, por tanto, todo el público puede juzgar o puede criticar o puede apoyar la decisión que tú has tomado. Y como las decisiones normalmente empresariales suelen ser bastante trascendentes porque impactan en los empleados, impactan en una localidad, impactan en una administración, impactan en muchísimos aspectos, pues yo creo que al final tienes que ser muy coherente. Yo creo que hoy en día es importante también ser auténticos. Yo creo que estamos ya un poco hartos, ¿no?, de las poses, yo creo que hoy en día los liderazgos que más calan son aquellos que realmente son coherentes, te los crees porque son bastante auténticos, no son bien quedas, no, ¿sabes? Yo creo que estamos saliendo ya de ese momento. Es más arriesgado porque no le puedes gustar a todo el mundo, pero desde luego en cualquier caso el valor de lo que estás haciendo, de cómo estás impactando, se ve. Yo creo que estamos en un momento en el que todos tenemos que estar muy atentos a lo que está pasando con la tecnología, que nos está impactando en todos los sectores, con la innovación, absolutamente conectados a todo. Creo que es importantísimo y os agradezco que nos hayáis reunido aquí, porque creo que estos momentos para poder aprender de los demás, para poder escuchar a otros, son los que realmente nos permiten salir de nuestro día a día y poder llegar a la empresa y formular preguntas, requerir asesoramiento, pedir que se incorpore más gente para, pues para tener en cuenta todo lo que nos va, el rebuca, que tú dices, que me ha hecho mucha gracia, el rebuca, el BANI, lo que sea, estos contextos tan complicados. Y con el deseo de que conectemos más las personas mientras podamos, ¿no? Pues con eso yo creo que ese sería mi consejo, mi humilde consejo, porque creo que aquí tienes gente en el auditorio muy capacitada para dar algún consejo que otro muy válido y muy valioso. Totalmente que sí. Pues muchísimas gracias, Eva. Muchas gracias. Un aplauso. Y Juan, es que me ha llegado una pregunta especial del público, así que voy a lanzarla. Aquí habéis hablado mucho de formación en tecnología y también en valores, la importancia también de formar en eso, como por ejemplo transparencia y honestidad. Y se preguntan qué acciones concretas se llevan a cabo, se deberían llegar a cabo para poder implementar, de hecho, estos valores de transparencia y honestidad. Un minutito. Bueno, yo en mi caso, claro, eso es, como se decía, esto ya es un poco de modé, pero antes se decía esto es como el valor en la mili que se presupone. Pues yo creo que la honestidad debe ir de suyo y el trabajo que hacían, pues, por ejemplo, que nos decía Javier, yo creo que ya es una buena línea. Pero yo, si queréis que hable de mi caso personal, yo trabajo en un grupo de comunicación que tiene una línea muy clara. Que está comprometida con el humanismo cristiano y que es, tú entras en nuestra página web de cualquiera de nuestros medios y ahí ves exactamente cuál es el ideario al que nos debemos todos los que trabajamos en esa empresa. Que por otra parte, yo hace unos años cuando leía el movimiento desde Estados Unidos del capitalismo consciente y demás, como esto está todo inventado y en el fondo es eso, ¿no? Pero yo, que tampoco soy de dar consejos a nadie, yo diría que efectivamente eso forma parte esencial de la composición de los equipos que te acompañan. Y si consigues hacer equipos que estén comprometidos con esa serie de valores, todo va a funcionar mucho mejor y no tendrás que estar pendiente semanalmente de que se cumplen esos valores porque van de suyo. Fantástico. Pues un aplauso